Jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció recientemente una propuesta para prohibir la violencia en las corridas de toros con el objetivo de integrar una propuesta legislativa que garantice la vida y el bienestar de los animales y al mismo tiempo conservar los empleos de quienes trabajan en el espectáculo taurino a través de un modelo considerado como de vanguardia para esta actividad. Eh, Se determinaron varias cuestiones. Uno es que se prohíben las corridas de toros con violencia. Segundo es que se crea una figura jurídica del espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. Tercero, en el espectáculo taurino libre de violencia se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo, el toro deberá regresar y ser, digamos, devuelto a su ganadería. Para debatir este polémico tema están hoy en el octágono Borja Yan, colaborador de distintas agencias internacionales y medios de comunicación, y Arturo Berlanga, director de México de Anima Naturalis. ¿Lo dije bien, Arturo? Sí, Anima Miembro Naturalis. fundador de México Sin Toreo. Bueno, Borja es aficionado a los toros. Arturo se ha opuesto desde hace mucho tiempo a esta actividad, así que creo que podemos tener una discusión interesante. Empiezo por preguntarles, qué tan viable, Borja, es la propuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de un espectáculo de toros sin violencia? Hay quien cree que esa violencia es la esencia de la actividad y que no hay espectáculo de toros real sin ese tipo de prácticas. ¿Qué contestas al respecto? Es totalmente inviable y no es una teorización mía, sino es un análisis práctico de lo que ya sucedió en las Islas Baleares, donde se aplicó en España, unas islas que hay en el Mediterráneo español, donde se aplicó una legislación que yo creo que han calcado aquí de allá, duró 1 año y medio, 2 años, y en Quito, donde también eliminaron la muerte. Me gustaría ser bastante preciso con tus palabras, porque violencia no fue tanto el término, sino la sangre, la famosa sangre, ¿no? Porque creo que violencia es bastante ambiguo y creo que sangre es bastante explícito. Se pretende eliminar la sangre de las corridas de toros. Entonces es inviable porque eh, se ha cacareado mucho sobre la esencia del toreo, la vida y la muerte, pero esa es la realidad. Si eliminas este factor, la presencia de la muerte, tanto del animal y principalmente del ser humano, que esto también parece que se ha olvidado, pues la tauromaquia no tiene sentido. Es bastante difícil de explicar, en 1 minuto evidentemente no se puede explicar por qué la vida y la muerte es la esencia de la tauromaquia, pero es un hecho. Y en esto yo creo que convergen tanto las asociaciones antitaurinas como los taurinos. Las asociaciones antitaurinas tampoco, porque he tenido la suerte de poder entrevistar en estos días a algunos de los dirigentes del movimiento que propiciaron la recogida de firmas y saben que esta ley no es lo que buscaban, pero les va a llevar a la extinción de la tauromaquia en la Ciudad de México. Arturo, Y en ¿es esto creo que estamos de viable la acuerdo. propuesta de la jefa de gobierno de un espectáculo de toros sin violencia o sin sangre, como nos corrige Borja? Yo opino igual que Borja. El término correcto tendría que ser un espectáculo taurino sin sangre y sin muerte, ¿no? Porque la violencia, como bien dijo, es un tema más, para nosotros incluso se violenta el hecho de que se utilice un animal para divertir a los seres humanos, ¿no? Nosotros siempre vamos a considerar que los animales no están para satisfacer nuestras diversiones o propósitos de entretenimiento, por más que pueda ser un tema cultural o tradicional. Me parece que hay que respetar la esencia y la naturalidad de los animales, no imponerles ciertos espectáculos a los delfines, osos, tigres o toros o gallos, ¿no? Entonces, el término correcto tendría que ser un espectáculo taurino sin sangre y sin muerte. Para nosotros, en efecto, íbamos por la prohibición porque 27,000 ciudadanos firmaron para eso. Sin embargo, no dejamos de reconocer que es un avance. Evidentemente, esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque en materia de derecho animal, y esta es la parte importante, este avance permite que se empiecen a cumplir
leyes y normas que por más de 17 años y más de 10 años no se habían cumplido dentro de los espectáculos taurinos y habían operado y siguen operando en el resto del país en plena ilegalidad del marco jurídico federal. Entonces, aquí la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿por qué un grupo de personas y una actividad tiene que estar por encima de las constituciones, de las leyes y de las normas? La respuesta evidentemente es que no, no pueden. Borja, se ha justificado por mucho tiempo esta actividad en nombre de la tradición. ¿Se puede justificar cualquier cosa en nombre de la tradición? Y justamente para mí la tauromaquia, el tema de tradición ha sido su trampa. Es que no es tradición, es transgresión. La tauromaquia no nos coloca en una cuestión de tradiciones. La tauromaquia nos cuestiona quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en el mundo frente a las otras especies. Para mí la tauromaquia se sustenta sobre la responsabilidad que un ser humano tiene frente al toro de Lidia, un animal extraordinario, primigenio. Es que es un tema tan largo que este formato yo creo que es un poco complicado, pero por intentar ser concreto. Tradiciones están para quitarlas y para ponerlas y para crear unas nuevas. Eso es una evidencia. Pero el lugar del ser humano frente a la especie del toro es de responsabilidad, de crianza, de cuidado y de admiración. Y la transgresión está en domar a la bestia, porque yo, Arturo, con todo el respeto, sigo pensando en bestias y en humanos, con todo el respeto y toda la responsabilidad, domar a la bestia a través de una disciplina artística. Eso es transgresor, eso no es tradición. Y si perdemos esto, se pierde la última línea, que es la que divide la razón de una fe, una nueva fe. Yo los animalistas los respeto mucho, pero en el tema de los toros creo que se convierten en animistas. Y ahí lo dejo. Arturo, ¿qué contestas a esto? Bueno, en primer punto hay que aclarar, el toro de Lidia no es una especie. O sea, no es un animal que esté catalogado en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Esta es una gran falsedad. No es una especie, es un animal mestizo reproducido únicamente para este espectáculo. O sea, y en ese sentido, muchísimos personas aficionadas al gremio taurino se contradicen. Unos hablan como Ilan de especie, otros sí reconocen que no es una especie, es un animal, es una raza en ese sentido, reproducida y únicamente para este objetivo, ¿no? Entonces, eso hay que señalarlo. Segundo, también nosotros somos animales, ¿no? Taxonómicamente se nos olvida la ciencia que nosotros también somos animales y somos mamíferos. También se nos olvida luego la neurociencia. Ya lo han dicho y no lo decimos nosotros los animalistas, lo han dicho grupos de neurocientíficos. En el 2014, el propio Stephen Hawking suscribe la Declaratoria de Cambridge, donde señala que todos los animales, mamíferos, aves, en este caso podemos incluir a los toros de Lidia, poseen los mismos sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Entonces, evidentemente estamos hablando frente a un ser vivo igual que nosotros, que tiene plena conciencia de lo que está sucediendo en ese lugar. Borja, ¿quieres contestar a esto? Sí, claro, por supuesto. Creo que, bueno, lo primero, efectivamente, el toro de Lidia es una raza dentro de una especie, como lo quieras llamar. La responsabilidad sigue siendo la misma, es la de que el ser humano debe preservar esa raza, esa especie, como lo quieras llamar. Pero ¿por qué el toro de Lidia ha ido desapareciendo? Pues porque al ser humano no le resulta muy fácil de convivir con un toro de Lidia. Aquí, Arturo, yo de verdad me gustaría mucho que los antitaurinos tuvierais el tiempo para comprender en el arte cuál es el lugar del toro de Lidia. Cuando el ser humano empieza, sobre todo en la Europa meridional, a pasar de ser nómada a ser sedentario y poder cultivar, tenía un gran rival, que era el toro. De Lidia no existía, era el toro. El toro es un animal muy agresivo, muy violento. El toro y el ser humano coinciden en algo muy particular, se matan entre sí, pero hay una diferencia. El toro es vegetariano. El toro, su instinto es matar. No tiene otro instinto, matar y reproducirse. Y eso no es malo, es su naturaleza. Y el ser humano, cuando empieza a tener que exterminar el toro en la Europa meridional, pues algunos deciden retarlo mediante algo que se ha ido transformando en la tauromaquia. Arturo Berlanga, por favor.
Bueno, me parece que en ese sentido estamos ya en el siglo XXI. No estamos en la Europa meridional ni en el pasado. Evidentemente hay un proceso en la civilización que va hacia adelante, ¿no? Donde nos replanteamos precisamente todo esto. A ver, podríamos decir lo mismo, lo que siempre he señalado, la cosmovisión o la relación que se tenía bajo la creencia de una cierta cosmovisión que tenían las culturas prehispánicas frente a la vida, frente a la muerte y frente a sus dioses. Bueno, sacrificaban a una persona, le abrían el corazón y el pecho y le sacaban el corazón y lo ponían. Era la cosmovisión y esa relación de entendimiento que ellos creían y entendían profundamente hacia la muerte, ¿no? Claro, pero evidentemente hoy no podemos seguir sacrificando personas, abrirles el pecho y sacarle el corazón y ponerlo al sol. Evidentemente no. Es parte de este proceso que se va dando, ¿no? En la civilización y que vamos hacia adelante. Entonces, en ese sentido, se va desterrando justamente estas prácticas que causan un daño, que causan un dolor y un sufrimiento a un ser vivo. Sociedades protectoras de animales han planteado, incluso se planteó este lunes en la mañanera, que en cualquier caso, aun cuando no se matara al toro en la plaza, digamos, aun cuando no se le coloquen objetos punzocortantes, el espectáculo taurino en sí, en cualquier caso, somete a los toros a un enorme estrés. Hay quien dice que habría que erradicar esta actividad por completo. Me pregunto si en ese sentido ustedes dos coincidirían. Arturo, pues porque por la defensa de los animales y Borja, pues por el hecho de que simple y sencillamente la actividad se desnaturaliza a tal punto que ya no es el arte taurino del que nos has hablado. No debiéramos entonces más bien avanzar hacia la erradicación de esta actividad. Si quieres, empezamos ahora contigo, Arturo. Sí, totalmente. Lo que dije desde un principio, para nosotros ya más que nada, Hernán, a ver, hay que aclarar, nunca vamos a poder ponernos de acuerdo los dos gremios porque son temas realmente subjetivos, que si es el arte, la cultura, que si no es tradición o no, que vemos en cosmovisión, esas son cosas personalísimas que cada persona lo tiene y respetable, ¿no? En ese sentido, lo que cada persona vea. Pero aquí tenemos una realidad, la legalidad Hernán. Y vuelvo a decir lo mismo, un grupo de personas, una actividad puede estar por encima de la Constitución Federal, de la Constitución de la Ciudad de México, de las leyes federales y las normas. O sea, un grupo de personas y una actividad puede violentar el marco jurídico. Realmente la respuesta es que no. O sea, y no se trata, nos podrá gustar las veces el derecho, las leyes, o no nos gustan, pero son las reglas en las que vivimos. Entonces, por eso señalaba, evidentemente nosotros vamos hacia una prohibición y lo seguiremos empujando en muchos estados, pero hay que aclarar, este es un paso a que se cumplan precisamente la Constitución y las leyes. Y yo como buen abogado, con esto concluyo, yo sostengo, no puede haber un grupo de personas ni ninguna actividad por encima del marco jurídico, no puede haberlo. Borja, te pregunto si esta legislación que ha propuesto la jefa de gobierno se va a aprobar, ¿no sería mejor simplemente erradicar esta actividad por completo? No, eso ya será una decisión de los profesionales, los toreros, los empresarios, los ganaderos, si están dispuestos a pasar por el aro de esto, que la verdad es que quiero comentar que parece un escarnio a pecadores, porque sí es una burla, y no solo es una burla para los profesionales del toreo, es que es para el propio toro. Se ha hecho de tal manera esa ley, que es una ley y creo que Arturo va a estar de acuerdo conmigo, o sea, la ignorancia es tal que no entienden que los pitones no son solamente un arma. Los pitones son un sensor para el toro. En el momento que le van a poner funditas a los pitones del toro, va a entrar ciego al ruedo. O sea, la ignorancia es tan grande. Pasa una cosa muy extraña. Yo cuando platico con amigos que no les gustan los toros, antitaurinos, siempre les digo lo mismo. ¿Cuántos toros de lidia has visto en tu vida comportarse? Yo he visto miles. No saben lo que es un toro. A un toro no se le puede poner funditas. Borja Yan, Arturo Berlanga, gracias por estar en el octavo.